Buenas noches, ¿me escuchan? Carolina. Buenas noches con todos. Bien, vamos a tomar la asistencia, a ver cómo estamos. Señoritas y señores, Collaguazo Alejandra. Espinosa María José. Guaita María Belén. Presente, profe. López Silvana. Presente, magíster. Morales Fernando. Saltos Natalia. Presente, doctor. Takuri Ana. Buenas noches, presente. Tacinchano Mayra. Buenas noches, presente. Tulcán Joana. Buenas noches, doctor, presente. Ya, ahora sí, tenemos compañeros nuevos. Doctor, buenas noches. Alejandra Cotaguazo, por favor. Ya. Magíster, buenas noches. María José Espinosa. Ya. Magíster, buenas noches, Lord Eduardo. Ya, el compañero que hoy nos acompaña. Hoy es la primera clase, ¿no, Eduardo? Sí, por favor, hoy es la primera clase. Sí, me Ya. vi los videos y me traté de igualar en los temas vistos. Los videos, bueno, si ha podido revisar, están las dos maestrías. Como tengo, o sea, termino y continúo el otro, entonces, en el caso de gestión de talento humano está después, ¿no? Casi ha pasado 2-3 horas. Pero bueno, es la misma temática, ¿no? La misma temática, no hay ningún problema. En relación a las tareas, tienen que igualarse, como le dije anteriormente, está ampliado hasta el próximo sábado. Entonces, iguala es un foro y una tarea. Un foro y una tarea. Más que todo son casos reales, o sea, no es de que vaya a leer tal texto, hago un resumen, no. Es que esto es práctico. Las maestrías es así, inclusive cuando realizan ustedes sus proyectos de investigación, sus artículos científicos, a veces ponen propuesta, ya, correcto, se puede graduar con eso, pero si logra implementar es mucho mejor. Entonces, por ejemplo, digamos el caso, ya vamos a topar del balance scorecard, por ejemplo. Si ya utilizó, entonces, sería ya los resultados para mejorar, presentar un plan de mejoras, porque ya tengo resultados de eso. Todo eso se trata esto. Y algo que les decía al inicio, cuando empezamos con este módulo, si ustedes pueden darle continuidad a su trabajo de pregrado, sería mucho mejor. Si hicieron su tesis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo poner inclusive hasta el mismo tema. Si fue una propuesta, ahora sería implementación y resultados de esa propuesta. ¿Ya? Entonces, la parte del marco teórico me va a servir, porque no ha cambiado mucho lo que son teorías, enfoques, paradigmas de diferentes autores. Ya, si yo realicé un diagnóstico, apliqué una encuesta, una entrevista, yo puedo poner eso y hacer con lo que vamos a utilizar el software, como les decía, que bueno, al final ya, pero ya les adelanto, el SPSS, yo puedo hacer proyecciones con una data histórica. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso del censo del año 2010. Entonces, ¿cómo es lo que a veces se plantean proyectos de investigación con esa información del año 2010? No, pues es que nos permiten las herramientas estadísticas, los software, realizar proyecciones a futuro. Entonces, cuando a veces en los proyectos de investigación me dicen, pero profe, es una información desactualizada. No, señor, usted toma ese dato y le hace la actualización. O sea, yo del año 2010 le puedo poner al año 2021. Es una proyección. Como en estadística se conoce como error máximo admisible, yo puedo trabajar con el 6, con el 10% de error máximo admisible. Entonces se puede, así se hacen los proyectos, ¿no? Bueno, eso en forma general. Bien, ¿tuvieron dificultades en la tarea? Antes de eso, quisiera hacer un resumen de lo que se vio la anterior semana, ¿ya? Y luego veamos si es que necesitan hacer un refuerzo o no. Que se empezó analizando algunas estructuras organizacionales. ¿Se acuerdan ustedes de la estructura lineal
en donde tengo un orden jerárquico, solo es una persona la que toma las decisiones, los demás solamente obedecemos. Eso se vio. Luego se vio una estructura matricial, estructura organizacional matricial. Voy a ponerle acá rápidamente, aquí está. Ya esta, mire, en donde se puede contratar a una persona solo para un determinado proyecto. Digo, un proyecto para un mes. Se acabó el proyecto, desaparece de esta estructura clásica. ¿Sí? Ya, otra estructura que vimos, la plana, miren, en donde solo tengo un solo administrador y el resto son empleados. ¿Ya? Obviamente aquí van a tener mucha libertad los empleados y obviamente supervisados por los dueños, ¿no? Este modelo, que son estructuras modernas de Seth Haste, él propone estas 5, llámale como departamentos: producción, finanzas, administración, ventas y mercadeo. Ya con el pasar del tiempo se van incorporando más, pero él propone eso, es lo que les decíamos, ¿no?, en la clase anterior. Y nosotros podemos abrir otros departamentos. Ya otra es la estructura moderna, es la que más utilizamos, donde dice ápice estratégico, línea media, núcleo de operaciones. Estamos hablando de actores internos. O sea, por ejemplo, voy a hablar de mi institución. Yo tengo el Consejo de Regentes, el órgano, el Honorable Consejo Universitario, rector, vicerrector. Luego viene en línea media los decanos, coordinadores, núcleo de operaciones, ya los docentes, donde van a realizar su gerencia del aula. Pero tengo estos actores externos, lo que es la tecnoestructura, que vienen a ser quienes, por ejemplo, hablemos de Cedia, y yo hice un convenio para utilizar esta plataforma Zoom y poder trabajar con ustedes. Mire, pero yo necesito de este agente externo para que funcione mi organización. Staff de apoyo, como hablábamos de, si estoy trabajando presencialmente, necesito de profesionales de servicio de limpieza. Entonces, habíamos visto algunos modelos de gestión organizacional. Generalmente están basados en esta gestión de recursos financieros, de logística, humanos, tecnológico, y inclusive este tecnológico le han priorizado y muchísimo, y tiene razón, por la funcionalidad y por la necesidad que tienen todas las organizaciones. Y la parte de mercado, imagínense, si no tengo ventas, ¿qué pasa con mi organización? Bueno, todo eso con su desempeño. Eso fue propuesto por Sayes por el año 2000. Y luego hicimos un organigrama organizacional utilizando la herramienta Excel. Y luego analizamos algunas teorías, la teoría X, Y, Z, desde el punto de vista de los recursos humanos, que eso es clave. Eso es clave en las organizaciones. Antes se le tomaba en cuenta, pero no tanto como ahora. Ahora es importantísimo tener talento humano capacitado. Entonces, por ejemplo, la teoría X, que necesita alguien que le esté supervisando, haz esto, sobre mí. La teoría Y, en cambio, no. Yo hago por lo que me gusta, no necesito que me estén controlando. La teoría Z, en cambio, tengo más confianza en mis trabajadores a través de reconocimientos que hago. Él hablaba de bonos que yo recibía a veces en la UTE de responsabilidad, unos $200, y eso estimulaba y había estabilidad laboral. También tenemos otro modelo que es el Kaizen, que tiene que ver con los principios de calidad de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Tengo que planificar. Yo les decía, por más pequeña que sea la organización, debo tener una planificación. Esa planificación la ejecuto, que es el hacer. Verificar. Verifico si están cumpliendo las metas. Si es que no, actúo. Vuelvo yo a reformular, a hacer un feedback, pero de tal manera que vayan esos objetivos estratégicos cumpliéndose las metas establecidas al inicio. Se habla también del benchmarking, que tiene que ver con estos 5 aspectos. Como decíamos, proceso, analizar procesos. Hoy hemos visto que, no digo todas, pero varias empresas, cuando optimizamos estos procesos, estos procedimientos, se genera mayor rentabilidad. Entonces, primero eso, luego ver qué está haciendo la competencia, luego analizar esa información, presentar un plan de mejoramiento de los procesos e implementar esas mejoras. Y vuelve el ciclo. Y finalmente terminamos con esto, lo que es el cuadro de mando integral, que es
una herramienta poderosa de apoyo a la gestión empresarial. Entonces, ¿quién propone? Norton y Kaplan. Entonces, para ellos, o sea, ¿por qué surgió estas perspectivas que se llama? Porque ellos consideraban solamente los indicadores financieros, que esos eran los únicos que nos podían a nosotros poner al tanto sobre la realidad de las empresas. Pero luego se dieron cuenta, no, que también se debe involucrar en esto los procesos internos. Como decía, por ejemplo, donde tengo cuellos de botella, de manera de que ahí yo debo implementar alguna estrategia para que exista fluidez en el proceso, en la comunicación, porque a veces también pasa eso. Y luego también se dieron cuenta de que cómo hacer un seguimiento al cliente, cómo verificar si el cliente está satisfecho o no. Es como nosotros, miren, ahorita, por ejemplo, antes nos evaluaban, creo que era solo cuando acabamos el módulo. Ahora es cada clase. Pues les digo, evalúen. O sea, ahorita termino esta clase y tienen que evaluar. El sábado termino, evalúan y tienen un tiempo de 24 horas. Y eso está bien, o sea, no está mal, porque puede ser que en esta clase, digamos, no entre tarde o no di el contenido, me salí de contexto. Bueno, mil cosas pueden pasar. Pero entonces estamos por ahí. ¿Para qué? Para ver que el servicio, o sea, ustedes estén satisfechos con el servicio que estamos brindando nosotros. Luego también se dieron cuenta Norton y Kaplan que debían incrementar lo que es esta parte de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Es decir, yo debo capacitar a mi gente. Yo debo tener competencias profesionales adecuadas a las nuevas tendencias. Y para eso tengo que capacitar. Imagínense, yo soy, como decía, vicerrector en un instituto y yo tengo que estar capacitando en estas plataformas virtuales, cómo deben utilizar los recursos, cómo crear una tarea, un foro, un chat, cómo hacer cuestionarios, la diversidad de cuestionarios, cómo utilizar la plataforma Zoom, a pesar de que para el concurso se le dice que tenga un certificado de haber utilizado plataformas virtuales. Pero aún así nos toca seguir capacitando. ¿Para qué? Para que mi organización funcione. Porque hoy por hoy todos estamos trabajando virtualmente y se tiene que tener esas habilidades. ¿Ya? Hasta ahí llegamos. Eso fue el día sábado. Bien, entonces se envió una tareita que no es calificada, es solamente para visualizar cómo están haciendo la tarea que tienen que presentar el próximo sábado, porque así es como trabajamos. O sea, el sábado se aborda una temática, se hizo un caso empresarial también, ¿no? Se hizo un caso real. Ahora, en cambio, van a poner ustedes su caso real de su organización en esta plantilla del Balance Scorecard. Ya, y aquí damos nuestros criterios para mejorar. Lo importante de esto es que se mejore la presentación, se mejore la tarea y ya puedan con estos aportes de todos subir el día sábado. Ya, esto para Eduardo y para alguien que tal vez no estuvo la clase anterior. Ya. Bien, entonces no sé si es que nos puede visualizar Alejandra su tarea, cómo la tiene. Se fue Alejandra. Es que estoy con la familia, entonces cerré la puerta para poder escuchar, perdón. Bueno, ya. Bueno, Proyectemos. ¿Tiene la plantilla? sí, Ya, sí la tengo. Proyecte, por favor, Alejandra. Ya, bueno, estuve realizando le estaba haciendo de lo que son las perspectivas, entonces me di cuenta que al momento de yo modificar en los objetivos, o sea, yo coloco los objetivos y se va modificando solito en lo que son las perspectivas. Sí se me complicó bastante porque le vi que, o sea, más o menos los ejemplos están relacionados a lo que son la parte empresarial, de lo que vienen a ser ingresos y distribuciones a la parte externa. Entonces traté de relacionarlo a lo que es a la parte educativa, pero sí se me complicó bastante porque o sea, en lo nuestro le considero yo un poco más hermético en lo que le revisé. Entonces, tengo colocado en lo que es el aprendizaje, pues me volví a leer nuevamente todo lo que usted nos indicó en la clase anterior y en el documento de PDF que estaba ahí para poder entender mejor y saber exactamente a dónde yo tengo que enfocarme. Le puse que en lo que viene a ser aprendizaje, en el que se debe continuar mejorando, en donde nosotros debemos adaptar o innovar
o mejorar algunas situaciones que como institución yo quiero. Le puse que vendría a ser la implementación de la plataforma virtual con software actualizados. Igual otro aprendizaje sobre el manejo de las páginas que se utilizan para las clases virtuales con aulas invertidas. Ya, Eso vamos es lo por que- ahí, Alejandra, ya, vamos por Ya. partes, ya. A ver, no, déjale por favor la perspectiva. Ya. Ya, listo, ya. Cuando yo digo en el aprendizaje y desarrollo, tiene que haber ahí el involucramiento del talento humano. Entonces, yo ahí le pondría, por ejemplo, en el aprendizaje, en el último, capacitación en vez de implementación, porque la implementación, de hecho, se va a dar. Yo te le pondría capacitación. En el caso suyo es de la institución educativa, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí pondríamos capacitación al personal docente en plataformas virtuales, ya, con software actualizados, ya como sea. Ya, entonces ahí le identificamos mucho mejor este objetivo dentro de esta Ya. perspectiva de aprendizaje. Ya. Igualmente, en el anterior, donde dice el manejo de las páginas que se utilizan para las clases, yo podría, ahí, por ejemplo, capacitación, vamos por capacitación. En la plataforma Moodle, si es que utilizan la plataforma Moodle, que ahí tengo las aulas virtuales. ¿Usted está trabajando con la plataforma Moodle, Alejandro? Estamos con sí, con esa estamos Exacto. recién actualizándonos. Ujú. Ya, entonces eso le pondría ahí. Y listo, y queda mejor. O sea, es un poquito mejor la redacción, ¿no? No digo Ya. que está mal, sino en la redacción. Ya, seguimos. En los procesos, impulsar el uso de medios de pago electrónico, de pensiones y de las desventajas al no realizar esos pagos. Presentación de los nuevos departamentos que se han implementado para la educación virtual. Establecer espacios de trabajo según las áreas escolares y cómo realizar entrega de documentos a entidades externas para el trabajo multidisciplinario. Ya, entonces aquí tenemos que identificar si es un proceso, si es un procedimiento. Entonces, por ejemplo, voy a topar el donde dice presentación de los nuevos departamentos. No es un proceso. O sea, hablemos tal vez de una actividad. No es un proceso. Pero en cambio, si yo le voy a redactar de esta manera, son ideas, ¿no? Que usted, como trabaja en la institución, usted dice si está bien o no está bien. Entonces yo le podría poner ahí, por ejemplo, es optimización de los recursos pongámosle así, de los recursos en cada departamento. Entonces puede ser estos recursos, por ejemplo, tiempo, recurso de talento humano, físico, no sé. Pero ahí ya vamos a ver de que tal vez exista un procedimiento que le permita optimizar ese departamento, ¿ya? Otro, por ejemplo, dice impulsar el uso de medios de pago electrónico, ya. Entonces, sí, la idea está ahí, ¿no? Pero podríamos ponerle ahí que optimizar, optimizar, no, a ver, sería utilizar porque no solamente impulsar, ¿no? O sea, ¿cómo decir? Fomentar. Entonces sería utilizar el uso de medios de pago electrónico y de pensiones, sí. Y no le pongamos de las ventajas, no. Solo sería utilizar los medios de pago electrónico de pensiones. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí, por ejemplo? Que no se acerquen a mi institución, como antes lo hacían, ¿no es cierto? Presencialmente y el pago presencial. Pero acá ya podemos optimizar tiempo, mire. Es tiempo, ¿no?
Bueno, y así habría que revisar eso. Ahora, en el aspecto de clientes, no tiene nada, pero podemos darles ideas. ¿Cuál es nuestro cliente? Bueno, para mí los clientes son todos los padres de familia. Tendríamos dos tipos de clientes. Primero, los padres de familia, pues ellos son los que realizan los pagos. Y posteriormente tendríamos otros clientes, los que son las librerías con las que nosotros trabajamos para que ellos realicen, o sea, las compras con ellos. Yo le veía desde esas dos formas. Ya, está bien, pero nuestro cliente principal y directo es el estudiante. No los papitos, por lo que ellos realizan pagos. Ya, yo le decía el principal cliente. No digo que no hay otros clientes, pero el principal cliente es nuestro estudiante. Ya. Solo pongamos el ejemplo aquí nosotros. Mi principal cliente es usted. ¿No es cierto? Yo no sé, digamos, bueno, la mayoría de ustedes se paga, pero digamos que alguien le paga, su papá, que son casos especiales. Pero la mayoría se pagan ustedes, entonces mi principal cliente son ustedes. Yo tengo que dar un buen servicio, ¿no es cierto? Tengo que darles calidad en el servicio. De manera que usted dice, voy a seguirme otra maestría ahí, o voy a recomendar a mi primo, a un amigo, seguir la maestría. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro principal cliente, que luego sí está también padre de familia, en el caso de la educación primaria, secundaria. Sí, también. Ya el resto son proveedores, que usted dice, a ver, quién nos da los libros, los textos. Pero aquí tiene que estar específicamente el estudiante y en este caso el padre de familia, ¿ya? Ahora, en financieros, pensemos. ¿Por qué no le puso nada en financieros? El financiero es así esperan los accionistas. Bueno, aquí lo que investigué es qué es lo que esperan los accionistas. Entonces, aquí nosotros tenemos, nuestro principal accionista es una fundación con la que nosotros trabajamos. Entonces, tenía ahí un poco de duda porque no es que nosotros tenemos un cobro de pago pensiones muy alto, es algo bajo de lo que se realiza, entonces no esperan como que muchos ingresos, podría decirse. Ya, pero de todas maneras hay que escribir. ¿Por qué? Porque toda institución debe tener a la final sus fines de lucro, a pesar que en la Constitución, hablemos de la educación, dice sin fines de lucro, dice, ¿no es cierto? Ya, pero no es cierto. O sea, es con fines de lucro. Entonces aquí tendríamos que poner, por ejemplo, yo le daría una incrementar los ingresos. Porque de eso se trata, de que esta institución tenga, hablemos de ingresos de estudiantes de matrícula, claro, pero también ingresos monetarios. Otro indicador financiero podría ser optimizar costos y gastos, lo que más se hace. ¿Para qué? Para tener mayor rentabilidad. Otro podría ser reducir pérdidas técnicas y comerciales, puede ser reducir. Sí, eso sería. Ya, ahora, como les decía al inicio, si es que yo no tengo una planificación estratégica, porque para yo poder utilizar el balance scorecard debo tener una planificación estratégica. Sí, debo tener, eso es de inicio, porque si no, ¿cuál es el rumbo que tiene nuestra institución? ¿No es cierto? Entonces, en ese listado de objetivos estratégicos, ahí van a aparecer todas estas perspectivas, financiera, clientes, procesos, etcétera, ¿ya? Bien. Veamos ya en donde dice el reporte del progreso, que faltaría por completar, ¿no? El reporte del progreso. Sí, eso me faltaría completar. Nosotros nos ponemos ahí las metas, que generalmente viene de arriba, o sea, hablemos en el caso de la institución privada donde yo trabajo, por ejemplo, eso viene del Consejo de Regentes, y sabe que yo para este nuevo
¿no? periodo académico necesito que se incrementen los ingresos en un 20%, en un 10%. O si hablamos en términos absolutos, a ver, yo tengo ahorita, por ejemplo, 1000 estudiantes. Entonces dice, para el siguiente semestre necesito el mínimo 1400. Entonces yo ya le pongo ahí el valor esperado. Entonces puedo poner el valor esperado en porcentaje o en valor absoluto. ¿Ya? Pero yo como especialista soy el que programo la semaforización. Entonces yo puedo poner, como en este caso, por ejemplo, quisiera que se vaya a donde dice Balance Scorecard individual. Individual. Ya. Ahí a la parte final, no sé si está ahí el indicador. Vamos abajo, abajo, abajo. Más. Ya ahí dice, mire, yo programo, yo le pongo ahí, dice, si el porcentaje, si digamos que todos los indicadores trabajé con el 100%. Entonces yo le pongo ahí, mayor al 90%, excelente. Entonces, como ya me midió el Balance Scorecard, si salió 92, perfecto. ¿Qué tal que en alguna perspectiva de esa salió 60%? Entonces dice, menor al 70% o rojo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto pasó en el grupo anterior, porque alguien me decía, pero regresemos a donde está el reporte de progreso. Ya. Alguien me decía, pero yo no tengo todo al 100%, tengo al 20%, tengo un valor entero. Entonces nos vamos arriba en la parte superior donde dice formato condicional. Pero antes de eso vayamos a la celda. A ver, vayamos a la celda. A ver, váyase un poquito a la derecha. Vayamos a la celda. A ver, a la celda le voy a dar el número. Vayamos a la celda, a ver, valor esperado, ya. Valor, ahí, más abajito, en el otro. La U5. Ahí donde está 100%. Ya, al lado sería la T5, voy a hacer la T5. Ya. Entonces ahí podemos nosotros darle formato condicional. Arriba dice formato condicional. Ya. De ahí dice escala de color o, a ver, veamos ahí. Escala de color. Ya, vamos abajo donde dice nueva regla. Ahí. Listo. Bájese, por favor. Ya. Pues ahorita les estoy indicando cómo pueden programar ustedes para que salgan los colores. ¿Ya? Si es que no van a trabajar con el 100%. Ya, salgamos de ahí, por favor. O sea, por ahí tienen que ir ustedes, ¿no? Para formato condicional. Si todos están trabajando con el 100% del valor esperado, no hay problema. Le va a salir el color ahí. Le va a salir el color. ¿Ya? Entonces, por arriba tienen que irse por formato condicional si van a cambiar el valor esperado. Repito, si es que tienen el valor esperado, el 100% le dejan esta matriz. Y si es que no, se van por arriba, por donde dice formato condicional. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso cerramos. Gracias, Alejandra. Y veamos el caso. Si tenemos unos 10 minutitos, no sé si tiene María Belén. María Belén. Sí, profe, sí tengo. Ya. A ver, así mismo proyecte, por favor. Ya. Yo no le hice el formato general, yo le hice un formato general del Balance Scorecard. Ya, Del, está bien. del- Sí, del lo resta- importante es ya. del Explíquenos, por restaurante, favor. ya, del restaurante de comida saludable. En la perspectiva financieros puse optimizar los costos, el indicador costo actual con el costo anterior. ¿Ya?
Ya, en otro le puse maximizar el valor del capital invertido, que en este caso sería la utilidad neta a los gastos de ventas. Ujú. Ya. En clientes es conseguir nuevos clientes y el indicador sería número de clientes actuales sobre número de clientes anteriores. ¿Ya? Ya, en clientes es aumentar la reputación de la imagen del restaurante con el número de quejas en redes sociales actuales, con el número de quejas de redes sociales anteriores. Ujú. Y en clientes mejorar la perspectiva de calidad, que sería el número de quejas por calidad actual y número de quejas anteriores. En los procesos internos le puse agilitar el tiempo de despacho, que en este caso sería el número de quejas por demora actual con el número de quejas anteriores. El otro proceso interno es innovar el menú para atraer clientes, sería más menús nuevos en el indicador. El aprendizaje de desarrollo es evaluar el desempeño del personal y el indicador sería fallas actuales con fallas anteriores. En el aprendizaje y desarrollo es la capacitación del personal con el número de capacitaciones. Sería en esto el tema de trimestralmente, o sea, de los 12 meses hacer la evaluación financiera. ¿Cómo es la evaluación? Perdón. Con los valores, el valor final le puse el que sería con las pruebas de los indicadores, de acuerdo a encuestas o el tipo de indicador de cada uno. Va variando, ¿no? Porque a veces el esperado sería un 10 puntos en el tema Ujú. financiero y va variando de acuerdo, como le digo, el valor final es del estudiado y el valor esperado es el que nosotros queremos como empresa, como Ujú. empresa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, en estos les puse 0 en el tema de los indicadores de los clientes, porque se supone que en el indicador es el número de quejas y lo que esperamos es no tener Ujú. quejas, que sería el Sí, sí. 0%, ¿no? Correcto. Sí. Ya, eso sería. Sí, está muy bien. No le cierre, por favor. Ya. Esto es el trabajito Ya. que hay que hacerlo, ¿no? Yo les di esa plantilla, acá le hizo más simple, llamémosle así. Lo que sí sería importante, esto le hace en donde dice formato condicional para que le aparezca la semaforización, porque tiene que aparecer el semáforo. Ya. Y lo que está, Ajá. verde, amarillo y rojo, nada más. Eso va, como le explicaba, se va a la celda y luego se va a formato condicional. Ya. Y en formato condicional, ahí va a tener usted que actualizar los rangos. O sea, ya depende de usted cómo le actualice los rangos. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces va ahí y se va a es nueva regla por ahí. ¿Ya? Pero ese formato condicional donde le hace esos cambios. Ya. Ya me dijiste. Eso es lo único que le faltaría. Ya. ¿Ya? Y con eso quedaría completo el trabajito. ¿Ya? Está bien. Ya. Así Ya. es como debemos hacerlo. ¿Ya? Ahora, esto que usted está planteando aquí, ¿ya se aplicó o es una propuesta suya, María Belén? Una propuesta. Ya. Entonces, aquí viene el otro, ¿no? Como hay casos y casos, por ejemplo, hay empresas que están trabajando sobre esto y lo que han presentado algunos compañeros, me refiero a de la otra maestría, es que ya presentaron digamos, el ejecutable, o sea, la realidad. Ya estamos cerca de financiar este año, entonces ya se va viendo la realidad. En este caso, como es una propuesta, es para implementarla el próximo año, o puede ser, como les decía, puede ser un análisis que yo puedo realizar trimestralmente, puedo hacerlo semestralmente, ya en este caso está para hacerlo anualmente, ¿no? O sea, cada mes. Pero usted como especialista, usted es el que hace esta propuesta, ¿ya? Pues en el caso suyo, pues se queda muy bien hacerlo mensualmente, pero sí sería importante de que esto se aplique para ver qué es lo que está pasando. Obviamente que para llegar a esto, como les digo, es toda una estructura que sale desde la matriz FODA, que es la más fácil, que son fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Hay otras matrices, pero esa es la más fácil. De ahí salen estos objetivos estratégicos, ¿sí? Y que
se van a apoyar, como les decía, esta es una herramienta de un cuadro de mando integral para los directivos poder tomar decisiones y ver qué es lo que está pasando con mi empresa. Entonces, de todo esa planificación que se llama, en nuestro caso, planificación estratégica de desarrollo institucional, viene acá. O sea, viene ya a analizarse en el semáforo. Muy bien, María Belén. Buen trabajo, buen trabajo. Dejemos de compartir, por favor. Dejemos de compartir. María Belén. Ya. Gracias. Avanzamos. Bien, lo que nos corresponde ahora son tendencias mundiales de gestión empresarial. Vamos dando lectura conforme les voy nombrando. A ver, vamos con Alejandra. Lee, por favor, esta parte y nos da su comentario al respecto. Ya, adelante. Listo, doctor. Tendencias mundiales de gestión empresarial. Educación off and only. Learning Experience Testing. La educación nunca regresará igual. El Learning Experience Testing se volverá fundamental para colegios, universidades, diplomados, posgrados y la educación continua. Ya. Voy a dar mi criterio. Esto de e-learning, la educación virtual, tal como dice aquí, vino a quedarse, vino para quedarse. Todas las instituciones, sean escuelas, colegios, tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, a este nuevo contexto. Yo decía, por ejemplo, ¿qué tal que un colegio ni siquiera tenía esta idea de incrementar estas plataformas virtuales? ¿Cómo se hizo para poder solventar todas las actividades que estaban planificadas al inicio del año escolar? No sé, bueno, pero digo, ese rato tuvieron que capacitarse, buscar a alguien para que nos ponga la plataforma y también capacitar a los estudiantes, porque no solo es a docentes, también estudiantes. Entonces, esto es una realidad. Este tipo de educación vino para quedarse y vamos a ir viendo que cada vez tendremos más actividades, más recursos sobre estas plataformas virtuales. Por decir, yo, a ver qué será, por el año 2000 creo que yo utilizaba, pero era para una videoconferencia. Ahí no hacíamos foros. Ahora ya apareció, por ejemplo, en la plataforma misma hay para hacer foros, chat, para hacer cuestionarios. Hay cuestionarios, una variedad de cuestionarios de opción múltiple, de verdadero o falso, de ensayo, etc. Y ahora, por ejemplo, no he visto en otra universidad, pero aquí sí, en Israel, yo tengo un recurso que es antiplagio, que se llama el Turnitin. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo? Las tesis, los artículos, los trabajos que son de consulta, en este caso, ustedes es más práctico que de consulta porque todo está en el internet. Aquí es de análisis, de generar juicios de valor, de criticidad. O sea, es un modelo de enseñanza que se llama sociocrítico. Entonces, yo si envío un documento, digamos, que realicen una tarea sobre las nuevas tendencias de la educación y learning, y me envían. Listo. Yo lo que hago es pasarle el Turnitin, que es un antiplagiador. Y ahí me sale el porcentaje de plagio. Ahí inclusive le sale, a ver, si usted tomó de tales páginas, de tales textos, de tales autores, le sale todo. Entonces, antes, por ejemplo, bueno, en la central utilizamos el Urcum. También es muy bueno el Urcum. Pero ¿por qué la Universidad de Israel implementó el Turnitin? El Turnitin es más poderoso que el Urcum. Porque
suscitó lo siguiente. Uno les conoce a los estudiantes en la presencialidad. Cuáles son sus habilidades, sus competencias. Entonces había un estudiante X que no había avance en su tesis. Y de la noche a la mañana presenta una tesis, pero, ¿cómo le puedo decir? 10 sobre 10, o sea, sin discusión. Pues bueno, fue medio sorprendente. No hubo trabajo participativo en las horas presenciales y bueno, pues, ¿qué se dijo? ¿Pagó a alguien? Bueno, veamos la defensa. Pero no, verán, ¿qué sucedió? Que era una tesis que se hizo, digamos, en Suiza o en Estados Unidos. Entonces, toda la tesis estaba en inglés. Y él lo que hizo es traducir al español. Y como decir, el URCUM no le coge tesis en inglés. Pero en cambio, el Turnitin, el que tenemos aquí en Israel, sí. ¿Ya? Entonces, por esa razón fue un poco más de inversión, pero estamos cada vez controlando estas situaciones, porque, bueno, a nivel de maestría no se presenta, casi no. A nivel de pregrado, de que seamos éticos en todo nuestro accionar estudiantil. Entonces, por eso se implementó y tenemos en el aula virtual el Turnitin, que yo subo, por ejemplo, ahí y me compara mi proyecto, mi tesis con tesis también escritas en inglés. Bueno, eso era un comentario. Ahora, veamos la telemedicina. Por favor, si nos da lectura, María José. A ver, dice, avance de la telemedicina. El sistema médico migró a lo digital con tecnología a distancia para siempre. Los diagnósticos periódicos básicos serán realizados por dispositivos LOT, Internet de las Cosas, como smartwatch y otros gadgets. Ya. ¿Qué piensa usted sobre esto, María José? O sea, mi criterio personal es que la telemedicina, o sea, no es tan buena como que usted vaya al consultorio del médico y le revise. Porque en la telemedicina usted no le puede decir, abra la boca para ver las amígdalas, o si le duele el oído, déjeme revisarle el oído, o escucharle el pecho para ver si no está ronco. Entonces, puede ser que en la actualidad y por el tema de la pandemia se haya implementado con más fuerza el tema de la telemedicina, pero para mi criterio no es algo aplicable en un 100% en la medicina, porque Perfecto, ¿sí? no se puede dar un diagnóstico claro de la verdadera enfermedad que puede tener el paciente. Correcto, sí. Entonces son nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirlo de que para ciertas áreas, por decirle tal vez una gripe, un resfriado, pero ya en aspectos poco más profundos, más delicados, la enfermedad sí tiene que ser estrictamente presencial, que de hecho lo están haciendo de esta manera. O sea, primero derivan a un médico general y luego y a un especialista, pero presencial. Pero ha tomado bastante fuerza por esta situación de pandemia lo que es la telemedicina. Bien, continuamos con la lectura. Menores gastos dice mayores ahorros. ¿Qué dice María Belén? Leamos y opinemos sobre esto. Menores gastos, mayores ahorros. La economía personal se contrae y las personas ahorran más. La electrónica sigue siendo el producto más apreciado y adquirido. ¿Ya? ¿Qué dice al respecto? ¿Está de acuerdo con estas nuevas tendencias mundiales? No sé si se refiere al tema del dinero electrónico. Bueno, pensémosle por allá. O sea, el dinero electrónico que no es lo mismo tampoco el dinero electrónico como el físico, porque realmente no, o sea, yo pienso a criterio que no tendría, como quien dice, un tema de seguimiento de lo que uno
tiene físicamente con el electrónico que no es, como quien dice, real, a lo mejor, porque no sabemos si nos puede ayudar a lo mejor como la telemedicina, o sea, sería una alternativa para que la gente no vaya con el dinero físico por el tema de robos o ese tipo de cosas. Ya, Pero de hablando ahí, claro. no, Ahora, pues, hablamos de ese menores gastos, eso siempre se hace, por ejemplo, ahorita hablemos en la situación que estamos pasando, la pandemia. Hubo reducción de personal, de optimización de recursos. Entonces, ¿para qué? Para minimizar gastos, ¿no es cierto? Y poder, de cierta manera, sobrevivir a esta realidad. Entonces, menores gastos, mayores ahorros. Es una ecuación que siempre se ha dado, ¿no? Y bueno, hoy más que nunca, creo que en la economía que estamos pasando, cabe hablar de esta tendencia. Bien, veamos. Silvana Araceli. Ok, profe. En comercio y más en comercio. Gran oportunidad para el service design y el branch transformation. El e-commerce seguirá creciendo y cerrará hasta un 50% de tiendas físicas. Las que sobrevivirán deberán rediseñar su experiencia. Ya, estamos hablando de servicio de diseño y transformación de sucursales, ¿no es cierto? Aquí vamos a nuestro contexto real. ¿Cuántos negocios se cerraron físicamente? Se habla de que con este e-commerce es el 50%. Hoy todo es, la mayoría es virtual, se compra virtualmente y aquí hay gran riesgo, ¿no? Como alguien opinaba del grupo anterior, de la calidad del producto que recibo. A veces digo, a ver, yo he llamado, digo, voy a comprar esto, sí le digo, pero puedo ir a visitarle, ¿no? Dice, no, yo no tengo oficinas. Más bien nos vamos en tal parte, deme su domicilio y le voy a ir a entregar el producto. Entonces, me entrega el producto, cancelo, a veces dice que tengo que cancelar el primero y luego me entrega el producto y qué tal que esté mal, ¿no? Entonces también es, o sea, hay sus ventajas y desventajas sobre esta situación. Veamos qué dice al respecto Fernando. ¿Está Fernando? No, Eduardo soy yo, si es que soy yo. No, Fernando Morales. Cambio climático. No está. Vamos con Natalia Saltos. Cambio climático. El cambio climático será prioritario. Mario. El cambio climático será un tema muy sensible y valorado. Gran oportunidad para la economía circular. Definir y alinear todas las acciones con un propósito significativo y alineado a un bien mayor global. Ya, aquí estamos hablando de reutilizar algunos productos, del reciclaje, ¿sí? De tal manera que se pueda aportar a la ecología y el medio ambiente. Entonces hemos visto negocios que, bueno, ya conocíamos, ¿no? De las botellas, del cartón, pero hay otros productos reciclajes que se han transformado en otros negocios. O sea, aquí se ha creado también una gran oportunidad de negocios. Bien, vamos a hacer un receso para que vayan a las piernitas, tomar un cafecito y nos estamos reuniendo yo creo que sería en unos 10 minutitos. Es decir, a las 9:12. Nos reunimos nuevamente para seguir avanzando sobre esto. ¿Ya? Listo, Magíster, gracias. Ya. Bien, vamos avanzando. Vamos avanzando. Veamos la otra tendencia. Dice, no más noticias falsas. Nuevos modelos de información y noticias por suscripción con más transparencia ayudarán a recibir contenidos más confiables. ¿Qué piensan al respecto? Preguntémosle a Carolina. ¿Qué piensas sobre esta tendencia, Carolina?
Referente al tema, que la tecnología ha avanzado mucho en la actualidad. Ya, pero aquí dice ya no más noticias falsas. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a suponerme esto, que erupciona el volcán de Pichincha, digamos, ya. Entonces, usted ve en el Facebook eso y enseguida dice, ah, ya se desespera y comienza a llamar a todo mundo, la angustia. Ya no. ¿Por qué? Porque usted verifica la información. Dice, a ver, veamos qué dice, por decir, el Diario Universo, el Comercio, que están escribiendo en otras redes sociales, a ver si es cierto o no. Sí, entonces de cierta Pero manera. debemos buscar, tiene que ser de páginas confiables, que la Claro, información sea veraz. Claro, o sea, esta nueva tendencia de la revolución digital nos llevó a eso, ¿no? Porque antes, por ejemplo, digamos, teníamos la prensa escrita, el comercio. Ah, ya lo que dijo, lo que dice el comercio ya es como una verdad absoluta. Pero resulta que por ahí Diario Universo no, dice que no es cierto esa noticia, pero ahora ya tenemos más recursos donde poder investigar y ver que ese contenido es confiable. Ya a eso se refiere esto. Claro que van a seguir apareciendo más noticias falsas, sí. A veces sale así, dice, por ejemplo, falleció tal actor y resulta que al final no fue cierto. Ya, pero a lo que se refiere que tenemos más herramientas donde poder verificar que el contenido es real. Veamos este caso de salud mental y aislamiento. Por ejemplo, hoy por hoy esta parte es tan importante que inclusive se ha visto casos de suicidios, de personas que han tenido que acudir inclusive al mismo psiquiatra para poder tener un equilibrio emocional. No sé qué piensas respecto sobre esto, Mayra Alexandra. Mayra Alexandra. No está. Joana Trucán. Bueno, yo pienso que el tema de la salud mental, incluso más que todo en lo que es laboral, es muy importante. Bueno, con esto también del teletrabajo, yo puedo decir que con una experiencia propia, yo tuve un compañero que él tenía una enfermedad catastrófica y él sabía deprimirse mucho y de hecho él siempre me llamaba, conversaba conmigo, se desesperaba por el tema de que no podía salir. Él tenía mucho miedo a contagiarse y creo que yo fui una una ayuda para él porque él siempre se llamaba, me llamaba como una queja o a la vez a decirme ya quiero que se termine y a la final sí, fue doloroso porque él falleció con COVID. Todo su miedo en realidad llegó ya a un punto de que cuando él se contagió, él no estaba preparado para eso y dijo, me voy a morir y pasaron así, ¿no? Tuve muchos compañeros que tuvieron este problema, tuvieron problemas de ansiedad incluso, que también tocó ayudarles en el tema con el teletrabajo. Entonces para mí creo que es muy importante el tema de la salud mental dentro del trabajo, sobre todo. Sí, esas son las nuevas tendencias, ¿no? Bueno, siempre ha existido esto, pero últimamente es donde ha tomado más fuerza. ¿Cómo tener un equilibrio emocional para poder realizar nuestras actividades? Como usted lo acaba de mencionar, casos reales que han pasado, tal vez porque no se tenía previsto esta situación de cómo enfrentar, de cómo poder nosotros tener un equilibrio emocional. Si no podemos solos, para eso están los especialistas, los expertos, ¿no? Por eso es que se crean otros departamentos. Bueno, siempre ha existido, hablemos de la universidad, por ejemplo, el Departamento de Bienestar Universitario, el DEU, pero ahora ha tenido mayor fuerza en donde se contratan profesionales un poco más especializados en cómo hacer de que las personas tengan ese equilibrio emocional y no caigan en estas situaciones de angustia, soledad, depresión, ¿no? Bien, pasemos al otro que es emprendimiento social.
Entonces, el emprendimiento social será de muchísima prioridad. Se refiere a la inversión de esfuerzos y presupuestos para hacer el bien para las grandes problemáticas como la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, etc. Entonces, quiero que se tomen, que será unos 3 minutitos y piensen desde su área de trabajo, desde su situación laboral. ¿Qué tipos de emprendimiento social se desarrollaron? No hablemos de los que se vayan a desarrollar, que eso vendría luego, pero ahorita más bien, ¿qué tipos de emprendimiento social se desarrollaron desde su área específica? Por ejemplo, en el caso mío, desde la educación, puedo hablar muchísimos emprendimientos que hicieron social. Entonces, quisiera que cuenten esta situación. Démonos unos 3 minutitos. Pensemos, si es que no hubo, bueno, entonces ahí sería la otra. ¿Qué tipos de emprendimiento social creen que se desarrollaría a futuro dentro de su área laboral? ¿Ya? Ya, a ver, Eduardo, emprendimiento social. ¿Cómo está, mi estimado Cuéntenos. magíster? Muy buenas noches y buenas noches con todos. A ver, yo trabajo en una escuela de conducción, es un poco familiar. Entonces, nosotros en el tema del aislamiento por COVID pudimos realizar, al menos el tema administrativo. Yo trabajo también un poco como docente impartiendo el tema de mecánica básica a los alumnitos de acá. Entonces, empezamos, ya estábamos cansados, hacíamos reuniones Zoom, ¿no? Con la gerencia y con todo el proceso personal administrativo, estábamos cansados de ya no tener actividad. Entonces, lo que empezamos es a sacar unas bases de datos de unos alumnos, ¿correcto? Y otorgar clases por Zoom. Dábamos de 7, 8 y media, 1 horita nomás, 3 veces a la semana. Dábamos el tema de educación vial y mecánica, como para que las personas no estén encerradas y puedan tener un poco más de conocimiento. Como sabemos, si sembramos conocimiento, podemos sembrar emprendedores en que pueden tener un tema de explicar o irse como un profesor, ¿no? Entonces, en emprendimiento social hicimos eso, ayudamos con conocimientos a las personitas que estaban encerradas, como para que primeramente ayudábamos con el desestrés. La persona cuando tiene actividad, trabaja en este estrés, se siente útil a la vida. Entonces, ese fue un poco de un proyecto que hicimos. De ahí, como social, también hicimos algunas cuestiones de recoger cositas, ¿no? Por parte específicamente social para ayudar, mi estimado magíster. Eso sería mi... O sea, lo que es capacitación, ¿no? Capacitación virtual. Capacitaciones con educativas. Temas específicos de lo que hablábamos anteriormente. Muy bien. Alejandra, ¿qué nos dice al respecto sobre este emprendimiento social? Si tiene casos reales. Sí, bueno, en sí los casos a nosotros se nos fue, podría decirse, mucho más directo por la situación familiar que se nos presentaron. Más con los niños porque ellos podría decirse que fueron más vulnerables ante la situación de que teníamos papitos que eran policías, papitos que son médicos, papitos que tenían que salir a la parte de lo que es labor presencial. Tuvimos bastante fallecimiento en lo que son de los familiares de ellos, de los niños. Entonces a nosotros nos tocó ingeniarnos el cómo nosotros poder apoyar a los niños, que es un poco más complejo para los adultos, por en la forma de cómo nosotros hacerles entender de que como mi papi ya mismo viene, porque mamá me dijo que solamente se fue al hospital, pero ya regresa. Entonces sí nos tocaba a nosotros el proceso de realizarlo mucho más fuerte en que cómo hacerles entender que papá ya no regresará más a casa, de que papá ya no está aquí, está en el cielo, pero que siempre va a estarle cuidando. Nosotros como, podría decirse, como intervención psicoemocional que nosotros realizamos en las instituciones, fueron actividades emocionales y de lo que es actividades manuales para trabajar con ellos. Nos reuníamos en las tardes
veíamos un grupo, obviamente escogíamos los grupos, nos organizábamos de acuerdo a niveles porque cada situación es diferente y los niveles de los niños igual. En las tardes trabajábamos primero, no enfocarnos en el que, como en los adultos, tranquilo, esto va a pasar, o sea, de la forma de hablar, sino que siempre hacerlo mediante juego, porque los niños se expresan mucho mejor con dibujos, vamos hoy a dibujar cómo nos sentimos, ahora vamos a hacer manualidades, ¿qué les parece lo que son mandalas? Que eso nos ha ayudado bastante en esto del confinamiento, porque les ayuda primero a concentrarse, a desestresarse y a dejar que su imaginación fluya en lo que van a realizar, porque a eso nos ayudó a identificar también lo que son colores, que es la parte básica que trabajamos con ellos. Entonces, eso fue más o menos lo que nosotros como institución trabajamos directamente más con los niños. No se ha trabajado con lo que son adultos y también con lo que nosotros queríamos implementar con docentes, por la parte de que no tenemos, como digo yo, ese departamento que se haga cargo exactamente de lo puntual que son docentes. Entonces, estamos planteándonos con lo que ahorita estoy aprendiendo de la maestría, estoy planteando ya en el colegio, entonces ya iniciamos con capacitaciones, con un coach motivador, para que también sepan que los profesores son golpearon bastante esta situación de pandemia, porque ellos como dicen, podrán tener su carga horaria de 8 horas, pero ellos trabajan más, mucho, mucho más, porque tienen que planificar, calificar y los papitos también envían tareas. Entonces también les golpea bastante eso. Eso estamos realizándolo ahorita con compartir presencial, porque ya vemos que los adultos necesitan mucho más, porque sí les ha cogido bastante la depresión a los compañeros. Entonces eso estamos haciendo ahorita, que son actividades motivacionales y compartir dentro del espacio institucional. Muy bien, Alejandra. Yo decía, y me hacía la pregunta en este momento, ¿qué tan complejo es esta situación, ¿no? Que presencialmente sí es más fácil poder aplicar técnicas, estrategias para elevar su autoestima, ¿no es cierto? Pero virtualmente. Imagínense el caso de, conversaba Alejandra, que perdió un familiar, un niño. ¿Cómo virtualmente yo poder ayudarle? Entonces, aparecieron estas innovaciones, ¿no? Que son, algunos les llaman como adaptaciones curriculares. O sea, no solamente es la adaptación curricular para personas con necesidades especiales, sino también para situaciones como estas, ¿no? Bien. Son personas vulnerables. Exactamente. Sí. Bien, veamos lo otro, natural y saludable. Comida, experiencias y forma de interactuar, consumir local pero real. Ser más sano es el nuevo lujo, el reciclaje vuelve con fuerza. O sea, estamos hablando de que no generalicemos esta situación, pero en una gran mayoría en esta época de pandemia subió de peso, ¿no? Entonces, ya volvieron las situaciones de lo natural, lo más saludable, ya obviamente el ejercicio acompañado, pero aparecieron estas situaciones que se venían ya dando, pero en esta época de pandemia tomó más fuerza. Veamos otro, lo que es el renacimiento personal. Hay mucha gente que replanteó sus situaciones personales de trabajo, salud, espirituales. Hemos visto más gente que está en estos espacios de meditación, de la religión, y aparecen oportunidades nuevas, como decíamos, para los negocios a través del modelo Canvas. Este modelo, bueno, hay modelos y hay modelos, pero este modelo que se ha propuesto para esta maestría es porque uno es de fácil comprensión, de fácil entendimiento y de fácil aplicación. Usted fácilmente, como decía Alejandra, yo ya voy a implementar estos aspectos en la institución. Sí, no necesitamos de un curso de unos 6 meses que las universidades nos daban de, por ejemplo, soy un curso de modelos de negocio, pero todo el semestre, cambio acá puntual. También el trabajo remoto, mire, hoy ya vemos que las oficinas físicas
se ha transformado ya en algo de lujo, ¿no? O sea, todo ya es virtual. Nuestro hogar lo hemos adaptado para que sean oficinas de trabajo, de teletrabajo, ¿no? Entonces, se ha aprovechado estas nuevas formas de hacer negocio a través de plataformas virtuales. Yo mismo tuve que desarrollar mi página web igual para ofrecer mis servicios, mis productos. Entonces, ¿qué es lo que viene? El adiós a las grandes oficinas. Sí, lo que hablábamos anteriormente. Hoy vemos, yo tengo una oficina que por ser administrativo tengo que ir personalmente. Tengo, ¿cuántos? Estamos 6 personas trabajando, ¿no? O sea, solo los administrativos, los docentes, están todo virtualmente. Y en caso específico se llama, pero tengo mi oficina ahí y estoy, como digo, solo una habitación, una oficina bastante grande. Entonces parece que eso ya viene igual para quedarse. Viaje de negocios. Antes decíamos reuniones, tengo que viajar a Argentina, España, ahora no. O sea, se puede hacer ya todo virtualmente. Todo lo hacemos virtualmente. Inclusive estamos contratando gente de otros lados. Por ejemplo, yo tengo un profesional que está en Colombia, otro está en Cuba. Entonces, como todo es virtual, se conecta, da sus clases. Listo. Un poquito complicado está en la forma de pago, ¿sí? En lo que nosotros a veces pedimos factura. Pero bueno, luego ya solucionan, ven acá quién les puede dar haciendo esa cuestión. Tienen la firma electrónica y listo, ¿ya? Y se hacen las transferencias. Entonces, mire, el mercado laboral se amplió más. La suscripción y realidad virtual, igual. Todo lo que venimos analizando con anterioridad se empata en esto. Tenemos cada vez que contratar, por decirles, yo tenía CNT, me tocó ingresar a NetLife porque tiene más cobertura. A veces con CNT se me colgaban las clases, se ponían rojo. Entonces con estas nuevas suscripciones y hay inclusive con beneficios, con ofertas, tuvimos que incursionar y no nos quedaba de otro. Miren lo que dicen aquí de las nuevas tecnologías. Las empresas que no inviertan al menos el 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. Voy a hablar, por ejemplo, de la Universidad de Israel, creo que implementó al 100%. En otras, como en el instituto que estoy ahí, sí se implementó un 50%. Pero esta es una realidad mundial. Si al menos el 10%, o sea, si no se invierte en tecnología, prácticamente quedaríamos fuera de la competencia, ¿no? Porque es así, hoy todo se hace negocios a través del Internet, de plataformas virtuales, plataformas de negocios digitales que se llaman. El turismo volverá fortalecido. Veamos, antes que continuar, qué nos dice al respecto Silvana sobre esto del turismo. Como se ha evidenciado, el turismo hoy en día es una de las fuentes que más ingresos aporta. Bueno, antes de que iniciara la pandemia. Pero con el pasar del tiempo, según las medidas que adopte el gobierno para, bueno, que desarrolle estrategias para que puedan los centros turísticos tener una mayor acogida de turistas. Por ejemplo, hemos visto, y bueno, voy a hablar personalmente, lugares que no aparecían nunca en el mapa. Sabemos cuando se me ocurre Quinta San Andrés ya. Pero por esta situación se tuvo que innovar y ya aparece en las redes. Aparece como publicidad, utilizando el marketing digital. Entonces, se potenció eso y hoy viene, pues se dice, con más fuerza. Lugares que nadie iba y ya, pues ahora con ya el aforo del 30, 50, hoy se habla del 100%. Yo recuerdo me fui por acá, por la montaña del Cisne, había todo para servirse. Yo nunca había ido. Eran unas
una ruta para estar ahí compartiendo con la naturaleza, una cascada y todo. Y bueno, entonces, creo que el turismo va a tomar mayor fuerza. Protección de datos personales. Claro, adelante. Una preguntita. Sabemos que las tendencias empresariales, ¿no? Mundiales y todo vía Internet vinieron para quedarse, ¿ya? Tiene muchos pro, como usted nos dice, el tema de que ya las oficinas o los espacios que antes se utilizaban van a dejar de utilizarse. Ahora, usted como magíster, como nuestro tutor, yo tengo, bueno, nuestra familia tiene alguna cuestión de propiedades en el tema de que han desalojado unas personas, hicieron online sus emprendimientos, ¿ya? Pero gracias a su clase estoy entendiendo y leí un poquito del tema antes de venir, es que hasta todo se va a volver digital, hasta los gimnasios, ¿ya? Hasta los gimnasios. Ya va a haber el tema como hay el PSP5, ¿no? Que uno se va moviendo y uno se va haciendo esta cuestión. Ahora, ¿qué emprendimientos podríamos nosotros reflejar para, ojo, las empresas que inviertan en tecnología van a surgir, pero esas personas que vivían en tema de arriendos, hicieron espacios para poder alquilar a empresas o negocios, ¿qué podría funcionar ahí? O sea, vamos viéndonos por el otro panorama, quedarían como bodegas o quedarían obsoletas, ya no bien pagadas, ¿no? Porque alguna cuestión. Yo sé que es cuestión de bastante tiempo. Nosotros tenemos una casita que nos arrienda la Cruz Azul, la farmacia, ¿ya? Pero veamos como Medicity, como Fibeca, como todo mundo, ahora ya todo se está pidiendo vía internet, tanta medicina le vale tanto, con el envío le vale tanto, ¿ya? Y si esa cuestión como ingreso a mi familia, ¿no? Por eso le pregunto, ¿qué podríamos hacer de un plan estratégico, algo de plan de acción con esas propiedades? ¿Qué se podría hacer? Claro. Interesante, ¿no? Hay ventajas y desventajas de esto. Ya vamos a topar algo, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial. Se ha hablado de la quinta revolución industrial, donde ha tenido mayor fuerza la genética. Esto mismo de la inteligencia artificial. Parece que Estados Unidos ya entró a la sexta revolución industrial. Entonces hay sus pros y sus contras. Lo uno, por ejemplo, hablemos de tecnología, correcto. Yo como empresario ya no contrato a 20 trabajadores, sino más bien contrato a un robot y me hace lo mismo de los 20 trabajadores en menor tiempo y la máquina no se cansa, trabaja las 24 horas. Y bueno, pero vamos a la otra parte, la situación, por ejemplo, de valores. Una máquina no me va a enseñar a un estudiante valores, ¿no es cierto? Los valores se los hace es en el día a día, en la presencialidad. Entonces, estas son las nuevas tendencias, ¿no? De que se habla de que van a quedar espacios vacíos. Te digo, ahorita por situación de pandemia, ya en la presencialidad, es como este caso. Miren, yo trabajo aquí en el Instituto Ecuatoriano de Productividad, la Colonia 10 de Agosto, tenemos el edificio 7 pisos. Solo estamos en el primer piso. Entonces tengo toda una infraestructura física. Entonces hablaba con el dueño. Decía, correcto, si ahorita estamos con las carreras semipresencial, distancia, virtual, pero no podemos dejar de la presencialidad. Es más, las carreras de salud, solo por esta situación de pandemia, se aprobaron semipresencial. No pueden ser a distancia. O sea, hasta anterior a la pandemia era solo presencial. Entonces le decía, ya estamos adecuando, ya estamos haciendo algunos cambios para, ojalá sea en enero o máximo el próximo semestre estaríamos nosotros ya en la presencialidad. Más allá de darle uso a eso, es porque necesita el estudiante de habilidades que las desarrolla es en la presencialidad. ¿Cómo yo puedo hacer una operación quirúrgica vía virtual? Imagínense. O sea, todo así que es imposible, ¿no? Pero bueno, pero tiene que ser presencial netamente. Ya, entonces, de la misma manera, yo decía, por ejemplo, en las oficinas que usted tiene o la casita, tendríamos que hacer una investigación de mercado.
¿qué necesitamos ahí? Por ejemplo, digamos, se me ocurre si estoy voy a poner un nombre, por Guamaní, en el sector donde, digamos, yo vivo ahí, entonces veo que no existe una farmacia, que es imprescindible tener una farmacia. Entonces yo sé que va a ser la compra puede ser a domicilio, pero muchos de allá, no quiero, solo puse el nombre, ¿no? Así que por allá no hay internet. Pero necesitan de que se tenga a mano las compras. Por ejemplo, esto de las legumbres, las frutas. Miren, yo vivo acá por el norte, por Ponciano Bajo. Yo tengo en esta cuadra, no les miento, unas 5, 6, como es tiendas de legumbres, de frutas. Aquí mismo en esta cuadra, solo en la misma cuadra tengo una, dos, mil, y otra al frente, 3. O sea, pues dice para todos hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una investigación de mercado, lo que necesite. Tal vez necesite un gimnasio. Ya, como decíamos, por ejemplo, yo, por el caso personal, mi esposa prende la televisión y ahí estaba haciendo la práctica, viendo la televisión ya, pero se tiene que volver a la presencialidad, que ahí es otro tratamiento. Hablamos de técnicas de meditación, de relajación, de utilizar herramientas, o sea, no solamente las que tengo en mi casa, sino otras que las tiene allá en el gimnasio, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer eso, Eduardo, hacer una investigación de mercado, ver qué es lo que necesita el sector, hacer unas encuestitas, hacer unas entrevistas para tener una idea de qué ponernos ahí. Entonces... Listo, magíster, me queda clarísimo. Si es buena idea ver qué necesita el usuario, el cliente, y con eso atacar a la necesidad, ¿no? Y ponerse algo que nos va a dar frutos. O necesidad insatisfecha, por ejemplo. Ustedes ven acá por el sector de la prensa, yo veo, tengo KFC al lado está Campero, al frente Texas. O sea, entonces, ¿por qué van a Campero y no van a Texas? ¿O qué tiene Campero y qué tiene Texas? Ya, entonces, innovar. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, aquí hay una farmacia, pero bueno, voy a ponerme, yo tengo una farmacia, pero entonces, ¿cuál va a ser ese valor agregado? ¿Cuál va a ser esa diferencia que voy a tener con mi competencia? Entonces, yo he visto, por ejemplo, Cruz Azul dice, verá, el precio real es $20. Ya, pero verá cómo vende, dice $20, pero como estamos en oferta de los productos, tiene el descuento del 50%, paga 10. Ya digo, buenazo, entonces se venga el 50%. Pero resulta que averiguó usted en Fibeca y el mismo producto está 12. Pero bueno, yo ya le vendía una idea, el 50%. Entonces otra dice, mire, va con promociones, ¿no? Dice, me compra y para la próxima venida tiene 10% con este cupón de compra. Y bueno, y hay un montón de cosas. O sea, se puede competir con precio, con calidad, con promociones, con lo que usted quiera, pero hay que hacer una investigación de mercado. Y no creo que vayan a quedar espacios vacíos, ¿no? Es lo que dice esta revista económica de Sol, que es que está aquí, mire, esa es la fuente, que salió en esta revista económica el año 2021, lo que habla sobre estas nuevas tendencias de desarrollo empresarial. Entonces, por eso les decía que opinemos, ¿no? Porque en algunos aspectos podemos estar de acuerdo, en otros no, ¿no es cierto? Es como el caso que decía que ya no tengo oficinas, ya, o sea, va a quedar esto, como se dice, en completa soledad, no. Hay que ver la manera cómo activar esa situación. Bien. Pasemos a esto por el tiempo porque quiero explicar otras situaciones para el día sábado. A ver, analicemos ahora el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Nosotros hablamos de, por ejemplo, de la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas. Pero si hablamos del gobierno corporativo aquí, en nuestro país, estamos hablando del gobierno central. Hablemos de los GAT, por ejemplo, los GAT municipales. Ya, para ellos existe su propia asignación presupuestaria, que depende del gobierno central, pero también
cómo su gestión realiza, como su autogestión realiza. Entonces, hay ingresos de autogestión. Cómo estas juntas parroquiales están supeditadas, están relacionadas con estos gobiernos corporativos. De manera de que se analice en su forma global la empresa, no digamos así como dice, no, yo pertenezco a esta junta parroquial y nada tengo que ver con el gasto municipal. No, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo deben analizarse hoy por hoy estas situaciones de gobierno, de gerencia. Entonces estamos hablando de gobiernos corporativos. El nombre. ¿Cuál es el rol de los gobiernos corporativos? Primero, tener una dirección estratégica general con políticas corporativas, o sea, políticas para todos. Es decir, por ejemplo, si hablo de la universidad, yo tengo normas, tengo procedimientos, tengo políticas para el estudiante, para el docente, para el coordinador, para el decano, para el vicerrectorial. ¿Y eso de dónde sale? De arriba de la dirección estratégica general. Luego, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el rol de este gobierno corporativo? De realizar un seguimiento, control, evaluación a estos procedimientos. Es decir, que se dé cumplimiento a estas políticas, a estos procedimientos. Por eso de que toda esta estrategia de gerencia no se hace solamente con, digamos, voy a hablar de la universidad, con el presidente del consejo de regentes o el dueño o los accionistas, el rector, vicerrector, no, con todos los actores tienen que entrar ahí, estudiantes, docentes, hay actividades que se hacen de vinculación, entonces los empresarios, los que van a ser los beneficiarios directos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se crean las universidades? Las universidades se crean para resolver necesidades de la sociedad y del mundo. Entonces me encargan a mí un producto, que es el estudiante. Entonces yo debo, como salida, dar un producto que me vaya a resolver esas necesidades de la sociedad. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un rol, como lo dice el nombre, de un gobierno corporativo. No es que solamente yo hago mi política, mi normativa, mi procedimiento. No, hago eso, pero en donde se involucren todos y sirva para solucionar a la sociedad en general. Eso es el rol del gobierno corporativo. Se habla muchísimo sobre eso. Ahora, hablemos desde el punto de vista orientado al mercado y orientado a las relaciones. Orientado al mercado estamos hablando de capital de inversión, creación de riqueza. Hablar de relaciones, estamos hablando de cómo yo logro integrar las partes interesadas. ¿A quiénes? Hablemos de mis empleados, mis directivos, mis gobiernos locales, mi sociedad civil en general, mis proveedores. ¿Cómo es mi relación con ellos? O sea, no solamente es mi capital de inversión, sino mi capital de talento humano, como yo trabajo con estos grupos interesados. Avance un poquito rápido para poder orientar esta parte. Existen modelos de gobiernos corporativos como el modelo inglés. Este modelo inglés, la característica es que tiene una corte de propietarios y una corte de directores. Ya, o sea, hablamos de quiénes serían los dueños de las acciones y también los que están al frente de las direcciones estratégicas de los departamentos. Y una característica de este modelo es que es el desarrollo de un mercado de control corporativo. O sea, existen controles internos. ¿Por qué? Para evitar excesos, dice, de los administradores, ¿sí? Que a veces los excesos, o sea, salir de los límites es malo. Entonces, se hacen controles internos a estos procesos administrativos. El modelo alemán. Este modelo alemán, en cambio, integra el 50% de este gobierno, los representantes de los trabajadores, y el 50% de personas externas, outsiders
es, en inglés se dice forastero, son otras personas, pero que nos ayudan a sostener esta organización. Pero observen arriba, dice, en el año 1870 tuvo un crecimiento industrial acelerado. O sea, subió exponencialmente sus márgenes de utilidad. Pero ahora veamos si ese modelo funciona o no. Tal vez en su época tuvo éxito. Ahora, no sé, pero ese es el modelo alemán. Y el modelo japonés. El modelo japonés, en cambio, tiene que ver con que el banco presta dinero a las empresas, pero el banco es propietario de un porcentaje de las acciones. Estamos hablando aquí, ¿qué? Del 10% de las acciones, o sea, mínimo puede ser más. Entonces, yo de cierta manera estoy garantizando dónde va a ir mi dinero, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer un seguimiento, un control, una evaluación de todo el proceso administrativo, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿a cuál de estos modelos creen ustedes que se parece, no puede decir igual? Nuestro modelo ecuatoriano, el modelo inglés, el modelo alemán o al modelo japonés. ¿Cuál creen ustedes? Preguntamos a Natalia. Natalia. Yo le veo más que es un modelo inglés, según la explicación, porque dice que tiene un modelo de control corporativo, un control interno. Sí. Entonces siempre existe controles para que tanto la parte que en este caso, digamos, gobierna, o en este caso como en las empresas son los empresarios, valga la redundancia, nosotros como el pueblo, o los empleados no abusen de sus derechos o las acciones que quieran tomar dentro, sea de la empresa o del país. Correcto. Sí, es más parecido al sistema inglés. Que bien, en el alemán no tenemos 50%, nosotros no, como empleados no tenemos participación en acciones del 50%. ¿No? Parece que la favorita sí tiene, pero es un mínimo porcentaje. Ya. Igualmente el modelo japonés. Nos prestan dinero el banco y nunca nos dicen que ellos van a representar con el 10% de acciones, no. Entonces es más el inglés. Con esto terminamos. Creencia del siglo XXI. Existen modelos gerenciales, por ejemplo, unos que tienen que ver con la estrategia, con los sistemas, con los valores compartidos. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia, ¿qué es lo que se quiere? Es darle sostenibilidad a través de rutas a seguir. Estrategia es el camino, la ruta. Siempre hemos hablado de objetivos estratégicos. También desde la gerencia vamos a optimizar procesos, a optimizar recursos. Hoy más que nunca hemos visto que estos procesos deben ser automatizados. Yo les decía el caso del grupo anterior. Hay un indicador de CAS. Bueno, ahorita son como 43 indicadores de CAS para la acreditación institucional. Entonces existe uno que dice claramente así. La IES, o sea, la Institución de Educación Superior, ¿tiene procesos automatizados, sí o no? Entonces ya nos están diciendo que debemos tener, porque tiene un peso que le da una valoración como indicador de calidad. Antes, ¿qué decía? Solamente esto, tiene la IES tiene un manual de procedimientos, de procesos, nada más, pero ahora pide ya que sean automatizados. Ya. Valores compartidos de igual manera. O sea, por ejemplo, lo que hace, voy a hablar de mi institución, lo que hace un coordinador, lo que hace o deja de hacer me afecta a mí como institución. ¿Qué tal que, por ejemplo, un coordinador X de mi carrera no tiene preparado con un docente el aula virtual? Entonces hay satisfacción en el cliente, que es el estudiante. Y quedamos como institución, quedamos mal, ¿no es cierto? Nos estaban brindando un servicio de calidad. Valores de las empresas. Estamos hablando del valor del talento humano. Nosotros con nuestra capacidad intelectual,
con nuestras habilidades, con nuestras competencias profesionales. Luego el trabajo en equipo. Cómo nosotros nos integramos en estas profesiones multidisciplinarias, estas competencias multidisciplinarias. Cada vez, por ejemplo, yo voy a poner el caso mío. Formación de pregrado es educador en lo que es matemática y física. Luego, bueno, ya cuando entré a la universidad comencé a estar al frente de la parte académica, donde involucraba muchas carreras. Entonces, yo me di cuenta que necesitaba la parte administrativa. Ya la parte educativa, conocía la LOES, Reglamento de Régimen Académico, todo lo que es la normatividad, pero la parte cómo yo poder generar ideas de negocio con mis estudiantes, cómo yo poder orientarles para que generen productos nuevos. Entonces, tuve yo que incursionar en el área de la administración. Luego, en estas herramientas tecnológicas, en estas herramientas que nos permiten a nosotros, como dirigentes, tomar decisiones. Entonces, ya vamos a ver el SPSS, que ya les voy a indicar, por eso quería apresurar un poco esto, que es una herramienta muy poderosa donde yo tengo un histórico de una empresa y me puede a mí, utilizando esta herramienta, yo puedo generar modelos de negocios a futuro, cómo va a funcionar mi empresa de aquí a 20, 25 años. O sea, tratarle a esa data, esa información y proyectarle a futuro para ver cómo me voy a encontrar de aquí para el año 2030, por ejemplo, con mi empresa. Necesito dice valor de la información e investigaciones. También, en este mundo tan competitivo, nosotros debemos estar a la vanguardia de lo que está aconteciendo en el mundo, qué es lo que está pasando en nuestras esferas de actuación profesional. Por decirles, nosotros, para ser profesores universitarios, primero tenemos una maestría afín al área. Segundo, tenemos que estar nosotros calificados como investigadores en la CENESID. Y para calificarnos debemos tener artículos científicos publicados en revistas indexadas a nivel de Latindex, Scopus, Cielo, bueno, hay más. Debemos haber dado conferencias nacionales e internacionales, por lo menos un capítulo de un libro, etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas más. Y bueno, la tareita para el día sábado es la siguiente. Solo voy a leer la última parte, nada más. Así como hicimos el anterior sábado, van a elaborar un juicio crítico sobre las estructuras organizativas clásicas y modernas. Nada más. No es una tarea para subir a la plataforma, sino para conversar. Ya no, si van a visualizar, a presentar una diapositiva, yo creo que una o dos diapositivas. O si van a poner en Word, creo que una media página nada más. Su criterio como investigador. Ya. Sobre estas estructuras organizativas clásicas y modernas. ¿Ya? Y bueno, para cerrar esta parte, ¿quiénes de ustedes solo levante la manito? Ahí pone la manito nomás, ¿no? Ahí ha manejado el SPSS. Ya. Entonces hay que empezar de cero, ¿no? Eso, si el diagnóstico, por ejemplo, en el otro curso tengo 33 estudiantes, solo uno ha utilizado esta herramienta. Ya van a ver ustedes lo que es necesario, imprescindible conocer esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la semana 3 voy a poner un link para que usted pueda descargarse o pueda usted, sea descargarse el instalador o ver cómo está el video para instalar en su computadora PC, no para Mac, para PC. Si es que no pueden, entonces yo les envío al grupo que me dé el correo la presidenta de curso para yo enviarle vía transfer, porque tengo un instalador, creo que es la versión 22, me parece 23. Esa usted se descarga e instala en su PC, no en las Mac. No voy a dar la próxima clase del SPSS, no, es solamente para que tenga instalado. El próximo miércoles hacemos una práctica y el próximo sábado tomamos casos reales a manejar variables con datas
históricas de empresas para ver si se puede hacer entre variables una relación, correlación, un análisis factorial, una prueba de hipótesis, utilizar el alfa de Cronbach, que les decía en algún momento, para ver si es que los cuestionarios las preguntas están bien realizadas. Y el último miércoles, me refiero de hoy en 15, vamos a presentar la exposición, no de todos, como ustedes saben, yo hago aleatorio, aquí tengo listado aleatoriamente. El listado de la tarea, digamos, la exposición de la tarea final. La tarea final, revisen en la semana 4 está. ¿Qué es lo que deben hacer? Ahí está, por ejemplo, la parte filosófica de la empresa, está la estructura organizacional, el balance scorecard, y bueno, hay más cosas que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? De que sea un ensayo de la presentación del trabajo final, de este miércoles en 15. Es decir, usted expone, es como este caso cuando expuso Alejandra, le decía, mire, póngale esto acá, me parecía, o sea, ajustar esa tarea final para que se suba, no le digamos súper bien, sino que se suba bien a la plataforma, porque esa tarea final vale 5 puntos. Ya, por eso lo hacemos de esa manera. Y también nos vamos enriqueciendo del criterio de todos los demás compañeros. ¿Ya? Así es como vamos a trabajar. El día sábado avanzamos en la temática que está prevista en el sílabo. El miércoles que viene, o sea, de hoy en 8, vamos a hacer una introducción al SPSS. Sí, cómo subir información, todo demás. El próximo sábado ya haríamos una práctica netamente con datos reales para sacar modelos empresariales. ¿Ya? Y el próximo miércoles, repito, o sea, de hoy en 15 hacemos una presentación de su trabajo final. Listo, así es como trabajamos. Preguntas sobre esto. ¿Sí está claro? Ya. María Perdón José. que le interrumpa, Magister. Sí, una consulta. Verá, francamente, yo no tengo muy claro el tema de lo del trabajo final. ¿Me puede, por favor, explicar? Porque estoy un poco confundida yo con ese en el tema aula del trabajo virtual final. está. En el aula virtual, y este momento vamos al aula virtual. Ya. ¿Usted estuvo en la primera clase o no? Sí estuve, pero me conecté un poquito más tarde. Tal vez por eso estoy un poco perdido. Porque ahorita estoy cargando un material que me pidieron que es de, ¿se acuerdan lo que les decía? Bueno, para ustedes no creo que les sirva mucho, pero para el otro grupo sí, lo que son indicadores financieros. Bien, entonces yo quiero ver si es que están observando este momento. No puede compartir, mi estimado magister. No ahí estamos. están viendo, ahí están, ahí se observa. ¿Sí? Ahora sí, por favor. Ya, entonces en la semana 4, al final dice tarea final. Aquí dice, mire, tarea final. Ya, usted le pincha aquí y esa es la tarea final. Entonces dice nombre del negocio, la filosofía de la empresa, que debe tener ahí visión, misión, objetivos estratégicos, políticas, nada más. Luego el orgánico funcional, lo que hicimos la anterior clase en el Excel. Ya, el modelo de negocio Canvas, que ya lo hicimos también. Indicadores de producción, competitividad e innovación, que también lo pusieron rápidamente. Mapa estratégico, balance scorecard, lo que vimos ahora. ¿Ya? Y creo, pues hasta ahorita estaría ahí, punto. Y conclusiones. O creo que aumentaría viendo cómo nos va con la otra temática del SPSS. Si es que no, esto sería. Ahora, ¿ya? Magister, otra pregunta. Verá, o sea, yo he estado haciendo, como usted dijo que se puede hacer referente al área de trabajo de uno, yo he estado haciendo todo con talento humano. Así es. Entonces, eso es lo que yo tengo que presentar. O sea, todo lo que hemos hecho, pero en un solo, o sea, como que juntar y hacer un solo formato y eso. Claro, ¿así? Y luego les voy a explicar que debe haber conectivos lógicos, porque a veces me envían solo así el orgánico funcional, no. O sea, esto debe ser la presentación de su empresa. Entonces usted llega, alguien, un cliente nuevo o un empleado nuevo le dice, tenga, aquí está, mire, esto es mi empresa. Ya, entonces comienzo yo, mire, filosofía, visión, misión. A continuación, usted dice, en la redacción es como una tesina.
Usted dice, Ya, a o sea, continuación se presenta el orgánico funcional de esta manera, ya, listo. Así es. Exacto. Ya, entonces yo, por ejemplo, tendría que presentar el orgánico funcional de la Dirección de Salud del IES, que es donde Así yo es. trabajo. Orgánico funcional. Misión y visión del IES en general y así, ¿no es cierto? Exactamente. Ya Pero le entendí. que no sea un control-C, control-V, porque en la pública yo sé que no podemos hacer cambios, necesitamos de que se eleve a política pública, pero usted Ajá. aquí hace sus aportes, entonces dice, por ejemplo, la visión y misión del lugar de mi trabajo es esta, pero yo adicioné esto porque se necesita también que tenga la visión estas características. Ah, ya, ok. En el orgánico funcional, usted de la misma manera dice, por ejemplo, yo creo que no es necesario que exista la parte del departamento legal, por decir, si me ocurre. Para eso yo necesito un departamento de promoción, por decir, si me ocurre. Entonces usted le va incorporando. Ya. Esa es la idea de esto. ¿Ya? Ya, ok. Ya, gracias, magíster. Muy bien, con eso quedamos claros, ¿ya? Bien, entonces terminamos. Que tengan todos una buena noche. Nos vemos el día sábado. Hasta pronto, Cuídense magíster. mucho. Linda noche. Gracias, Muchas magíster. gracias. Que tenga una buena noche. Chao, cuídense. Hasta luego.